Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy acerca de Latinoamérica, que hablar de Latinoamérica es hablar de mercados emergentes y viceversa. Y estoy interesado en conocer la opinión de nuestro analista de hoy acerca de cómo pinta y cómo está la situación de los emergentes, o sea, de América Latina, en estas circunstancias actuales alrededor del mundo. Pero antes tenemos que hablar forzosamente primero del cierre de bolsa, y para eso estaba como siempre Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo nos fue? Todo muy bien, Alberto, realmente una jornada muy positiva. El Dow Jones venció los temores que había hasta los últimos días, que habíamos dicho que eran temores bastante relativos, que eran más excusas para tomar ganancias que otra cosa, porque en la jornada de hoy aparecieron datos del mercado inmobiliario que subieron los precios de las propiedades más de lo esperado. También hubo datos de mejora en cuanto a los pedidos de bienes durables, y eso hizo que el mercado tomara un fuerte brío y aumentó 0,77, generando un nuevo récord de 14.559 puntos, que superó en 20 el récord del 14 de marzo, que parecía ya tan lejano. Obviamente entonces la suba del Dow tan fuerte, que ya acumula más del 10,8% en lo que va del año, 3,6% en estos 25 días, 26 días de marzo, ha hecho que también tuvieron destacada performance del Standard & Poor's con 0,78, el Nasdaq aumentó 0,53 y arrastró a todas las bolsas. El índice de México aumentó 1,78, el Bovespa de Brasil 1,45, el IBC, el IBG de Colombia 0,78, el IPSA de Chile 0,7%. La bolsa de de Venezuela fue el poco la que bajó un poquito, 0,68, y el Merval de Buenos Aires aumentó también modestamente 0,36. Como ocurre, como decíamos en los últimos días, cuando hay semejante brillo en la bolsa, baja el oro, y hoy no fue la excepción, bajó 0,37 a $1.600 la onza Troy, y el petróleo subió por expectativas de mayor actividad a un 51% a 96,24 dólares el barril. Una jornada en la cual la suba nuevamente, como ocurría en los últimos tiempos, se da con muy poco volumen de negocios, un 40% menos de lo que venía operando Wall Street. O sea que la cautela sigue siendo el fondo del mercado, en un mercado que es claramente todavía alcista. Claro. Daniel Estico, tú sabes que yo te considero como un gurú, ¿no es cierto? Sos demasiado generoso. Entonces, por eso te voy a preguntar yo, hoy en la noche juegan en el soccer México contra Estados Unidos, ¿a quién le vas y cómo quedan? Ah, bueno, supuestamente tiene que ganar Estados Unidos, pero si apostar hay que apostar al punto, ¿no te parece vos? No, no era, no, me Bueno, equivoqué. no garantizo que mañana estés presente aquí con nuestra emisión, Daniel, Bueno, mañana lo vemos. Yo sé pero, que sos una persona eh, muy generosa y será muy buena. será la primera vez que espere yo que te equivoques, mi querido Daniel Estico. Buenísimo, mañana lo comentamos. Gracias, Daniel, un abrazo. Un Bueno, abrazo. vamos a hablar ahora del tema que nos interesa y era el que estaba adelantando, y para eso está con nosotros alguien que yo respeto mucho, y antes de respetarlo lo estimo y lo aprecio porque llevamos muchos años de estar trabajando juntos, mi querido Darío Epstein. Si usted me conoce a mí, tiene que conocer a Darío Epstein porque estamos juntos y vamos juntos a todas partes. Tiene su propia firma investigadora, Research for Traders. ¿Cómo estás, mi querido Darío? ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por la presentación. ¿Cómo No, estás tú? al contrario, porque así es, nada, eso es todo totalmente verdadero. Darío, a ver, te quería preguntar, América Latina en general se ha estado beneficiando mucho, por decirlo de alguna manera, de las desgracias ajenas, porque con los problemas de Europa y con los problemas propios de Estados Unidos, la inversión, el dinero, los dólares habían estado dirigiéndose durante meses y meses hacia América Latina. De hecho todavía lo hacen. Varias veces hemos hablado aquí en este espacio contigo incluso acerca de que, bueno, América Latina era o ha sido una de las pocas opciones de inversión que tenían los inversionistas en todo el mundo, y por eso habían estado llegando a América Latina los dólares durante todo este tiempo, con sus excepciones, por supuesto. Pero bueno, la pregunta ahora, después de estos nuevos problemas, renovados problemas en Europa, pero también con una cada vez más sólido o menos débil
crecimiento de Estados Unidos y también pareciera que China está empezando a recuperarse, yo quiero preguntarte cómo afecta esta dinámica a América Latina o beneficia. Qué buena pregunta, Alberto. Mira, yo más que América Latina lo extendería a los emergentes en general porque la problemática empieza a ser común. Si tú miras lo que está pasando en los países centrales, vemos un muy bajo crecimiento económico en Estados Unidos, prácticamente una situación muy compleja en Europa, lo mismo que en Japón, y lo que ves en los emergentes es que con temores por la inflación que está generándose, ves que la inflación no está desacelerando fuerte, sino que se mantiene, a pesar de que el crecimiento que vemos en tanto Latinoamérica como en Asia no mantiene los niveles de hace 2, 3 años, donde sí hablábamos de tasas chinas y del 9% y del 8% de crecimiento anual. No está pasando, es decir, está desacelerando con respecto a porcentajes de crecimiento, pero no cae la inflación. Y hay muchos bancos centrales, empezando por el chino, que están preocupados por esto, y yo creo que podría llegar el momento en los próximos meses donde las tasas dejen de bajar y comiencen a subir. Caso que estamos viendo, por ejemplo, en Brasil, y yo creo que Colombia y México, que han estado bajando tasas, van a frenar la caída de tasas y en algún momento deberán subir tasas porque el fenómeno inflacionario que empiezan a sentir lo deben parar en el momento que nace, porque una vez que se desarrolla es muy complicado. Pero ¿y cuál es el efecto, la consecuencia, si es positivo o negativo que empiecen a subir las tasas de interés? Bueno, claramente que la contrapartida de una suba de tasas es desacelerar un poquito más el crecimiento, pero enfriando la economía para que la inflación no sea un flagelo que afecte a las clases más bajas, menos pudientes. Ya. Ahora, dime una cosa. Brasil es la mitad de América Latina. Y yo te quiero preguntar tu perspectiva sobre Brasil. Hoy justamente en el Financial Times había un encabezado, un titular que hablaba, no recuerdo, era en inglés, pero hablaba prácticamente de un gigante de rodillas o de un gigante adormilado. Y en ese sentido yo te pregunto a ti cuál es tu opinión de Brasil y qué efecto va a tener sobre América Latina, un Brasil desacelerado. Bueno, Brasil es muy importante en Latinoamérica, tracciona mucho todo lo que es el crecimiento del Producto Bruto, tanto Brasil como México más al norte, o sea, hagámosle honor a los dos países. Ahora, Brasil tiene todavía algunos problemas coyunturales serios, es difícil que derrame riqueza hacia las clases más bajas, no está pasando, el tipo de cambio todavía está muy fuerte, entonces cuando suba la tasa de interés probablemente empiecen a aparecer capitales de vuelta que vuelvan a fortalecer el tipo de cambio. Está atrapado en una suerte de catch-22 o una toma que no le permite salir y terminar de aprovechar su potencial. Que eso lo vemos mucho en Latinoamérica. Yo no soy muy optimista para este año respecto a Brasil, soy menos optimista que el resto de los analistas, aunque soy más optimista de México que el resto de los analistas. Bueno, y estás con el consenso, pero la pregunta sería, ¿tú ves a Brasil dentro de la próxima década siendo parecido en términos de crecimiento, etcétera, como lo fue la pasada década? Probablemente vaya a ser menor el crecimiento, pero sí creo que están sentadas las bases para un crecimiento muy superior al promedio de Latinoamérica. Creo que está haciendo las cosas bien, creo que está trabajando bien, está recibiendo mucho dinero. De hecho, hoy estaba leyendo una noticia sobre un excedente de 35.000 millones de dólares existentes hoy en Brasil para poder ser invertidos o distribuidos a los efectos de nuevos proyectos. Es decir, veo muchas posibilidades y creo que Brasil cada día más es la estrella de la región. A pesar de eso, en lo que hace a mercados de capitales o a títulos que coticen, soy escéptico. Ya. Ahora, a partir de lo de Chipre, que se está desarrollando en este momento, casi inmediatamente, y a partir de eso, a raíz de eso, la revista The Economist y concretamente el Economist Intelligence Unit, que es lo mismo, redujo su perspectiva de crecimiento para todo el mundo, pegando lo de Chipre junto con lo del famoso secuestro de la economía de Estados Unidos y bajó marginalmente su perspectiva de crecimiento. En ese sentido yo te pregunto, ¿tú ves, lo de Chipre te hace a ti ser más pesimista sobre Europa o igual? Me hace ser más pesimista. Claramente han abierto una puerta que es la quita a los depósitos
que va a ser difícil controlar. Suponte tú, vamos al siguiente escenario. Suponte tú que mañana por algún motivo en España o en Italia empieza a haber ruido en el sistema financiero. ¿Tú qué crees que harán los depositantes? Salirse, irse. Salirse sería lo lógico. Mínimo salirse. A lo sumo, si no quieren salirse de Italia, buscarán, en lugar de un banco chico o un banco peor calificado, un banco mejor calificado. O sea, lo lógico que esta medida que han tomado en Chipre de castigar al depositante va a tener efectos, no hoy, en un mes, en 6, en 12, pero va a pasar. Esto es una puerta que han abierto, una mecha que han encendido que no se sabe cuándo podría explotar. Así que sí creo que va a traer incertidumbre a los mercados financieros, no necesariamente hoy, pero va a traer incertidumbre. Pero tú ves a una Europa todavía más debilitada por más tiempo. Sí, sí, Europa la veo, estaba mal y va a seguir estando mal. No le veo todavía cuál va a ser el driver que la pueda conducir a un mejor escenario. Incluso, Alberto, perdón, Ah, por favor. incluso creo que el euro en estos valores de 1,30 no le sirve a Europa. Fíjate, Chipre de vuelta. Lo que no ajusta por precio, ajusta por cantidad. Chipre sigue con una moneda en 1,30, un euro en 1,30, que para la economía chipriota, lo mismo que para Grecia o para España, no sirve. ¿Por dónde ajusta esto? Por Producto Bruto. Va a empezar a caer el Producto Bruto de Chipre como lo hizo en Grecia y como lo hizo en España. Lo que no ajusta precio, ajusta cantidad. Claro. Ahora, es interesante lo que estabas diciendo tú porque me hace reflexionar. Ya había reportes desde el año pasado, desde hace meses, reportes de la cantidad de dinero, de depósitos de los bancos de Europa que se cambiaron hacia bancos de Estados Unidos, huyendo de la situación en Europa. Ahora, escuchándote lo que dices de Chipre, será interesante ver en las próximas semanas cómo seguramente, estoy adelantando, no sé si estés de acuerdo, que esa es la pregunta, seguramente se acrecentará la exportación de depósitos de Europa hacia América. Probablemente, y fíjate algo, se habla en muchos artículos, con poca profundidad de análisis, por supuesto, que hay muchos capitales rusos en Chipre. Se habla de 30.000 millones de euros. Ahora, la pregunta es, ¿piensa la Comunidad Económica Europea que solamente en Chipre hay depósitos rusos? ¿O que hay en otros países como Italia, por ejemplo? ¿Tú crees que los rusos van a aceptar una quita, un haircut de 20, 30, 40% de sus depósitos y se van a quedar en Italia o en Alemania o en España? O sea que la primera salida debería venir de parte de aquellos que han sido damnificados por esta medida. Y todos hablan de que se ha hecho un target, se ha atacado directamente a los fondos de los depositantes rusos. Claro. ¿De qué manera, cómo puede beneficiar, cómo cambia la dinámica actual, tomando en cuenta que la dinámica actual como que lleva ya 2, 3 años, donde estamos creciendo muy poquito, concretamente estoy hablando de Estados Unidos. Estados Unidos lleva creciendo muy lento durante algún tiempo nada más. Pero yo te pregunto, si de pronto la economía de Estados Unidos empieza a tomar vigor por su tamaño relativo, ¿cómo crees que pueda cambiar la dinámica económica del mundo, por supuesto de América Latina? Bueno, que Estados Unidos tome vigor y tome fuerza es muy interesante, muy atractivo, sobre todo para México, por ejemplo, que es un país que exporta grandes cantidades a Estados Unidos. Ahora, hay la contraparte de ese crecimiento en Estados Unidos, que algo ya se está viendo, y es la política tan expansiva monetaria que tiene Estados Unidos a los efectos de contener lo que sería una recesión. Hoy la tasa de la Reserva Federal está prácticamente en cero, cuando la tasa neutra, que no afectaría ni crecimiento ni recesión, sería 4%. Si Estados Unidos empieza a estar bien, empieza a estar mejor, lo lógico sería que las medidas cuantitativas o monetarias empiezan a retirarse. Y ahí vamos a tener ruido, porque hay mucha plata en el sistema que ha alimentado precios de activos como casas, como acciones, como bonos de high yield. Y si Estados Unidos empieza a retirar su ayuda monetaria, van a sentir impacto todos los activos, incluyendo commodities, que ha beneficiado a Latinoamérica fuertemente. ¿Hablas de que bajarían de precio? Bajarían claramente, porque hay un componente financiero muy alto dentro de lo que son commodities, tanto energéticos como minerales, como industriales, como soft commodities como el agro. O sea que hay un componente financiero importante. Si Estados Unidos empieza a retirar su ayuda financiera y empieza a subir la tasa, estos precios van a bajar y va a afectar
los productos exportables de Chile, de Argentina, de Perú, de Colombia. Esto es importante. Totalmente importante, pero ahora te pregunto yo, ¿cuál sería el efecto de un crecimiento más vigoroso de China que pareciera que ya va a venir? Bueno, eso también implicaría una mayor demanda de commodities, aunque yo creo, Alberto, que ha habido buen crecimiento de China en los últimos meses, pero tengo menores expectativas de crecimiento chino para el último semestre del año. Creo que picó fuerte al principio y va a ir desacelerando un poquito, acomodándose en lo que resta del año, sobre todo el segundo semestre. O sea que no soy tan optimista de que siga tan fuerte el crecimiento en China. Dicho esto, si creciera muy fuerte, claramente aumenta la demanda de cemento, de acero, de agro, de soja, de petróleo. Tú lo mencionas y es. Claro. Ahora, por último, te pregunto sobre algún comentario, ya hablaste de las tasas de interés, y entonces una pregunta relacionada que son las monedas y los tipos de cambio contra el dólar y dólar, euro y yen. Bueno, qué pregunta, ¿no? El yen se viene devaluando 15% desde diciembre, noviembre del año pasado, o sea que ya viene tratando de ajustar a pesar que Japón no puede salir de su crisis. Básicamente, Alberto, estas tres monedas lo que hacen es tratar de devaluarse hoy para transferir el costo de la crisis a otros lugares, ¿sí? Un dólar débil le sirve a Estados Unidos más que un dólar fuerte. Lo mismo a Europa, un euro débil, lo mismo a Japón. ¿Qué pasa? De los tres lugares que estamos mencionando, Japón ya devaluó, Europa es el que no está devaluando, con un euro en 1,30, hoy está en 1,28, 1,29, con ese valor de euro todavía las economías periféricas, y te hablo por periférico, un país como España, enorme, o una Italia, no tienen potencial para salir de esta crisis. Entonces, ¿qué es lo que veo? Veo que el euro, si llega a cortar 1,28, 1,2830, donde hay una resistencia técnica muy fuerte, podría buscar abajo de 1,25 y sería sano para Europa. Listo. Bueno, pues Darío Epstein, economista, analista, principal de Research for Traders, te agradezco muchísimo tu buena disposición, tu siempre buena disposición de charlar con nosotros, mi querido Darío. Siempre a tus órdenes, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, saludos. Bueno, y los invito a que nos sigan a través de Facebook también, porque ahí en Facebook es donde pueden hacerse interactivo este asunto, porque ahí ustedes pueden poner sus comentarios, sus preguntas, etcétera, sus propuestas de temas, etcétera, en la página de Facebook Padilla en América. Facebook Padilla en América, y ahí la tiene usted en su pantalla. Y espero verlos por ahí. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a estar hablando con nuestro invitado de hoy acerca de Latinoamérica, que hablar de Latinoamérica es hablar de mercados emergentes y viceversa. Y estoy interesado en conocer la opinión de nuestro analista de hoy acerca de cómo pinta y cómo está la situación de los emergentes, o sea, de América Latina, en estas circunstancias actuales, alrededor de Chile 0,7%, la bolsa de de Venezuela fue un poco la que bajó un poquito, 0,68, y el Merval de Buenos Aires aumentó también modestamente 0,36. Como ocurre, como decíamos en los últimos días, cuando hay semejante brillo en la bolsa, baja el oro, y hoy no fue la excepción, bajó 0,37 a $1.600 la onza Troy, y el petróleo subió por expectativas de mayor actividad a un 51% a $96,24 el barril. Una jornada en la cual la suba nuevamente, como ocurría en los últimos tiempos, se da con muy poco volumen de negocios, un 40% menos de lo que venía operando Wall Street, o sea que la cautela sigue siendo el fondo del mercado, en un mercado que es claramente todavía alcista. Claro. Daniel Estico, tú sabes que yo te considero como un gurú, ¿no es cierto? Sos demasiado generoso. Entonces, por eso te voy a preguntar yo, hoy en la noche juegan en el soccer México contra Estados Unidos, ¿a quién le vas y cómo quedan? Bueno, supuestamente tiene que ganar Estados Unidos, pero si apostar hay que apostar al punto, ¿no te parece vos?
Peor del mundo. Pero antes tenemos que hablar forzosamente primero del cierre de bolsa, y para eso estaba como siempre Daniel Estico, editor de Economía de Infobae de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo nos fue? Todo muy bien, Alberto, realmente una jornada muy positiva. El Dow Jones venció los temores que había hasta los últimos días, que habíamos dicho que eran temores bastante relativos, que eran más excusas para tomar ganancias que otra cosa, porque en la jornada de hoy aparecieron datos del mercado inmobiliario que subieron los precios de las propiedades más de lo esperado. También hubo datos de mejora en cuanto a los pedidos de bienes durables, y eso hizo que el mercado tomara un fuerte brío y aumentó 0,77, generando un nuevo récord de 14.559 puntos, que superó en 20 el récord del 14 de marzo, que parecía ya tan lejano. Obviamente entonces la suba del Dow tan fuerte, que ya acumula más del 10,8% en lo que va del año, 3,6% en estos 25 días, 26 días de marzo, ha hecho que también tuvieron destacada performance del Standard & Poor's con 0,78, el Nasdaq aumentó 0,53 y arrastró a todas las bolsas. El índice de México aumentó 1,78, el Bovespa de Brasil 1,45, el IBC, el IBG de Colombia 0,78, el IPSA